¿Cómo está, doctora? Nosotros somos el grupo número 5 y el día de hoy vamos a presentarle a usted lo que es nuestro diario. Nosotros le hemos titulado como UNL Informa, como la Universidad Nacional de los Informa, y obviamente tenemos nuestra edición de febrero 2024. Se divide en secciones, entonces aquí tenemos la primera sección, segunda sección, tercera y por último cuarta sección. Entonces tenemos diferentes secciones, tenemos una columna de opinión, en donde refleja todos nuestros nombres como equipo y las referencias que hemos utilizado. A continuación, mi compañera. Ya, vamos a hablar sobre la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, o también OMS, describe a la discapacidad como un fenómeno complejo que manifiesta una estrecha e importante relación entre las características de una persona y las características del entorno en el que se vive. También Organización Panamericana de la Salud. La Organización Panamericana de la Salud cita que las personas con discapacidades mantienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que pueden impedir una plena participación, dejando de lado la afectividad y evitando igualdad de condiciones ante la sociedad al interactuar con diversas barreras. También el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Es imposible definir a la discapacidad como una sola, pues esta es muy diversa y por tal razón en Ecuador se le divide en física, intelectual, lenguaje, psicosocial y visual. También tenemos que 3 de cada 100 ecuatorianos tienen algún tipo de discapacidad. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que más de 1.000 millones de personas, o sea, en torno al 15% de la población mundial, tienen algún tipo de discapacidad. Y se estima que este número puede ir aumentando debido a factores como padecimientos crónicos y crecimientos demográficos de la población. De acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, CONADIS, en Ecuador existen 471.205 personas con discapacidad hasta enero de 2022. Del total de personas con discapacidad, un 5,55 sufren de discapacidad psicosocial, 11,54 posee discapacidad visual y 14,12 padece de una discapacidad auditiva. Gracias. A continuación, mi compañero. Para continuar con la exposición, los tipos de discapacidades. Los tipos de discapacidades que existen en el Ecuador son auditiva, física, intelectual, lenguaje, psicosocial y visual. Cada una de estas puede manifestarse de diferentes maneras, en diferentes grados o en una combinación entre ellas. Las estrategias nacionales. El Plan Nacional para el Buen Vivir es una estrategia de desarrollo del Estado ecuatoriano que incluye metas y acciones para garantizar los derechos de las personas con discapacidades, incluida su inserción laboral. A través del plan se busca fomentar políticas públicas que promuevan la inclusión social y laboral de las personas con discapacidades. Bueno, ahora vamos a enfocarnos en el tema de la inclusión laboral para las personas con discapacidad. Muchas veces entendimos como la inclusión como que es el valor que da las diferencias individuales desde una perspectiva positiva, ya que promueve la integración independiente de la condición del individuo. Bueno, y este concepto prácticamente es clave, ya porque estamos hablando no solo de personas con diferentes capacidades, tanto físicas, intelectuales, psicosociales, eh, y emocionales, sino que también, como ustedes saben, todo en el contexto social, queremos que las personas con discapacidad también puedan participar dentro de lo que es el ámbito profesional, el orden público, todo lo que tiene que ver con la parte social. Y como ustedes saben, las leyes garantizan no solo el derecho de las personas con discapacidad, sino que también esta inclusión tiene que ser un deber de todas y todas. Por ejemplo, podemos dar un ejemplo de inclusión que es los programas Manuel Espejo, que actúan
a través de la misión de las Manuelas y cuál es su objetivo es ayudar a potencializar la dignidad de las personas con discapacidad y así fortalecer todas esas habilidades y capacidades de este grupo diverso. Porque, como ustedes saben, la discapacidad no es la limitante, sino es el entorno el que limita a la persona con discapacidad en que pueda desarrollarse en todo ámbito, sea social, deportivo, cultural. Entonces, estos espacios o estos programas como la Manuel Espejo nos ayudan sobre todo a buscar esta inclusión que queremos y sobre todo proporcionar este buen trato y mantener relaciones de cordialidad con este grupo vulnerable. A continuación, vamos a ver sobre las leyes que garantizan los derechos. Buenas tardes, continuando con la exposición. Las leyes que garantizan el derecho están en cuanto en el ámbito legal y la discapacidad. Cabe mencionar que desde el año 2009 en el Ecuador está estipulado el Código del Trabajo articulado 44, numeral 3, que el empleador, ya sea público o privado, debe contratar al menos una persona con discapacidad siempre y cuando tenga 25 trabajadores, es decir, que la empresa debe contar con el 4% de personas con discapacidad del total de trabajadores. El objetivo de esta ley es fomentar la equidad de oportunidades laborales bajo el principio de la no discriminación. Para regular esta ley del Ministerio de Trabajo se encarga de realizar inspecciones y auditorios a las empresas que deben cumplir con esta ley. Como conclusión, tenemos que en términos generales, la discapacidad no es un concepto estático, ya que no solo representa una condición de salud que adquiere una persona, sino que es hasta a su vez correlacionada que con factores contextuales que pueden ser tanto personales como ambientales que obstaculizan la participación de estos grupos en la sociedad. Gracias. Gracias, Magíster. Esta es nuestra sección del diario y el equipo que está conformado es por Carolina Pardo, Dayana Chihuango, Karen Medino, Andrea Mayora y Germán Loján. Muchas gracias.